Es decir, desaparecen las políticas de desarrollo rural por parte del Gobierno. No lo dicen, pero lo hacen. No derogan la ley, pero en la práctica lo están llevando a la muerte, pues asfixiándolo económicamente y no dotándolo. No es posible hacer políticas de desarrollo rural sin medios económicos. Caen o desaparecen las partidas destinadas a seguros agrarios, a nuevas tecnologías y a modernización del campo extremeño. Pero eso sí, le enseñan al señor Cañete una plantación de cacahuetes. En vez de decirle de verdad cómo está el campo extremeño. Y el señor Cañete se va con una visión idílica de los cacahuetes y una visión nula de cómo está el campo extremeño. Donde hay muchísima gente que no sabe si podrán sembrar, porque no saben si podrán tener semillas para poder hacerlo. Donde hay muchísimos ganaderos que están sacrificando reproductoras porque no son capaces de aguantar más los préstamos bancarios. Donde hay miles y miles de proveedores sin cobrar. Ahora, ¿eso merece la pena verse? No, merece la pena ver los cacahuetes. Y esa es la cruda realidad. Se han ido a vivir a la plaza de la ilusión, nada más llevar en el Gobierno apenas unos meses. Viven en una plaza irreal, que nada tiene que ver con la realidad. Tiene una política en materia agraria profundamente incoherente, porque los discursos públicos apoyan los seguros agrarios y en los presupuestos los quitan. No se puede apoyar una cosa y estar haciendo la contraria sin solución de continuidad.